Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos. Aquí estamos de nuevo listos para conectarnos con ustedes a esta hora y hablar de lo que ha sido noticia en el mundo en las últimas horas. Andrés, bienvenido, buenas noches. Me imagino que como lo prometió aquí delante de todos los televidentes, reflexionó, descansó y está listo para seguir. Así fue, sin duda alguna. Además, porque en Semana Santa el deporte no se detuvo, hoy traemos una descarga bien interesante. Es verdad, y los que estuvimos por allí con estos días de descanso sí que aprovechamos para hacer deporte, ¿sabe? Pero bueno, regresamos a la realidad, Andrés. Hay que decir que nosotros la pasamos bien por fortuna, pero el mundo definitivamente no nos trae las mejores noticias, pero las tenemos que registrar para ustedes, así que comenzamos. Y lo hacemos hablando de un grupo yihadista local con conexiones internacionales, que es el que fue señalado por el gobierno de Sri Lanka como responsable de las explosiones que dejaron 290 muertos y 500 heridos durante el domingo de resurrección. En las últimas horas se registró una nueva detonación cuando expertos intentaban desactivar otro artefacto explosivo. El país de 21 millones de habitantes con el paso de las horas sigue en el profundo dolor por las 8 explosiones del domingo de resurrección. En su capital, Colombo, ocurrieron 6 de las 8 explosiones. Negombo y Batticaloa son las otras 2 ciudades impactadas por los ataques que iniciaron a las 8:45 de la mañana hora local en 3 iglesias y 3 hoteles de Colombo. Escuché la explosión y luego el techo cayó sobre nosotros. Cogimos a los niños y salimos corriendo por la puerta trasera, pero cuando llegué al hospital vi a mi cuñado y mi hijo en el piso. Las iglesias atacadas fueron las de San Sebastián en Negombo y San Antonio en Colombo, el santuario más concurrido del país asiático, además del templo atacado en Batticaloa y 4 hoteles donde se celebraba la Pascua de Resurrección. En realidad nunca esperamos que ocurriera algo así en Sri Lanka y en las iglesias católicas, porque hemos estado viviendo en una atmósfera muy tranquila y muy pacífica en Sri Lanka después de 30 años de guerra, y pensamos que no habría más bombas y situaciones como esta. Fue un shock muy grande y estamos estupefactos. Iniciaba la jornada para miles de religiosos que se reunían para rezar cuando casi de manera simultánea empezaron las explosiones. Momentos después, un nuevo estallido se registró en un hotel en la ciudad de Colombo y luego hubo otra explosión en un complejo residencial. Me gustaría pedirle al gobierno que realice una investigación imparcial y sólida y que descubra a los responsables de estos ataques y que los castiguen sin piedad, porque solo los animales pueden comportarse así. Agencias internacionales de inteligencia habrían alertado en varias oportunidades desde el 4 de abril sobre ataques terroristas. Habrían sido obra de 7 atacantes suicidas de un grupo extremista local conocido como National Tawhid Jamaat. Autoridades descartan que los ataques se hayan llevado a cabo solo por un grupo de personas del país y estudian una red internacional. Ya fueron identificados los cuerpos de 7 terroristas suicidas. En los detalles de los informes dicen que los objetivos eran iglesias cristianas y católicas, también destinos turísticos. 35 extranjeros murieron en los ataques. Lo que se suponía que sería un feliz domingo de Pascua se vio empañado por una terrible ola de terror radical islámico, derramamiento de sangre. Es desgarrador que un país que se ha esforzado tanto por la paz en los últimos años haya sido blanco de actos terroristas. Lloramos a los seres queridos de las víctimas, algunas de las cuales podemos confiar que sí eran ciudadanos de los Estados Unidos. Esta lucha también es de Estados Unidos. Así transcurrió el día siguiente a la masacre en medio del toque de queda. Soldados armados hacen guardia a la entrada de grandes hoteles, una nación que amaneció en medio de escombros, lágrimas y dolor, donde fue decretado el toque de queda y los colegios cerrados durante 2 días. Cientos de familias viven una tragedia, los que perdieron a sus seres queridos y quienes aún desconocen su paradero. El hombre más rico de Dinamarca estaba de viaje con su familia y perdió a 3 de sus 4 hijos durante los atentados. Las fuerzas de seguridad y la policía han tomado las medidas necesarias para mantener la paz y el orden, así que nadie debe tener y retomar sus actividades normales. Es el llamado de las autoridades a las personas que no salen del impacto y que amanecieron con una nueva explosión. Así fue captado el momento cuando las autoridades intentaban desactivar el explosivo tras la ola de atentados. La policía también encontró 87 detonadores en una estación.
El desconcierto, el miedo y la tristeza son los sentimientos de sus habitantes, quienes sin consuelo lloran a sus seres queridos y buscan con fe a los desaparecidos. Ella fue a la iglesia ayer, seguimos llamándola después de que nos enteramos del ataque, pero no hubo respuesta. No hemos tenido noticias de ella, por eso vinimos aquí a primera hora de la mañana. Ella fue a la iglesia aproximadamente a las 8:20 de la mañana y no aparece. Ya fuimos a la iglesia y la buscamos. Ella no estaba ahí. Luego fuimos a buscarla al hospital y tampoco estaba ahí. Entre los extranjeros murieron 3 de los 4 hijos de un multimillonario danés, dueño de cadenas de ropa bestseller y el mayor accionista del portal de moda ASOS, el segundo mayor accionista de ropa por internet en Alemania. Días antes del ataque, su hija Alma compartió esta imagen a través de su cuenta en Instagram durante sus vacaciones con sus hermanos frente a una piscina. El conflicto en Sri Lanka tiene connotaciones que van más allá de las diferencias religiosas. Red Más Internacional consultó a un experto que nos explicó los orígenes y también las causas de los atentados ocurridos allí el fin de semana. Para comprender el conflicto en Sri Lanka hay que mirar fechas recientes. Así lo explicó Rubén Sánchez, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Bueno, sin remontarnos a las calendas griegas, digamos que hubo una guerra civil muy cruenta en el norte de la isla entre budistas e hinduistas que pertenecen a 2 etnias distintas. El conflicto se selló hace unos 10 años cuando se terminó la guerra civil, pero las enemistades siguen. Pero mirando más atrás en el tiempo, en 1815 la isla se convirtió en colonia británica. Pese a que en 1948 obtuvo su independencia, el trato preferencial y los privilegios que los británicos le habían otorgado a la minoría hindú profundizaron las diferencias que ya estaban marcadas. La mayoría de la población de Ceilán es budista, el resto, aproximadamente un 30%, se vive entre musulmanes, cristianos e hinduistas. Y la guerra fue entre los tamiles hinduistas y los mayoritarios budistas. Aunque el número de cristianos en Sri Lanka equivale al 6,1% del total de la población, ellos han sido blanco de ataques como el ocurrido el fin de semana por una razón. Los cristianos en este cuento permanecen un poco al margen. Y precisamente por estar un poco al margen de este conflicto tan violento entre estas 2 etnias, han servido de veedores para el mantenimiento de la paz y eso les ha granjeado muchas enemistades en los 2 bandos, tanto los budistas o los tamiles hinduistas. Sin embargo, la ola de atentados durante el fin de Semana Santa en la isla, que dejó más de 290 víctimas mortales, tiene otras razones. Según las autoridades, este grupo pertenece a una red que apoyó precisamente esta acción muy bien preparada. Es una rama de los yihadistas que tiene como propósito extender la revolución yihadista al resto del mundo, una red global. Y por otro lado, atentar contra el turismo. Conocida antiguamente como Ceilán, Sri Lanka es una nación ubicada al sur de la India, en pleno Océano Índico. Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió una condena generalizada a los ataques terroristas de Sri Lanka y manifestó su tristeza y su solidaridad. Me gustaría expresar nuevamente mi cercanía espiritual y fraterna al pueblo de Sri Lanka. Estoy muy cerca de mi querido hermano, el cardenal Malcolm de Sri Lanka y toda la iglesia de Colombo. Rezo por muchas víctimas y los heridos y les pido a todos que no duden en ofrecerle a esta querida nación toda la ayuda necesaria. Espero que todos condenen estos actos terroristas, actos inhumanos, nunca justificables. Oremos a la Santa María. Tras la serie de atentados, el mundo volcó su mirada hacia Sri Lanka, mostrando solidaridad con las víctimas de estos ataques terroristas. En París, la icónica Torre Eiffel apagó sus luces para honrar la memoria de las 290 personas que fueron asesinadas. Por medio de su cuenta de Twitter anunciaron que el homenaje se haría a las 12 en punto de la noche. Y en Tel Aviv, Israel, el edificio del ayuntamiento desde donde opera la alcaldía iluminó su fachada con la bandera de Sri Lanka como muestra de solidaridad con las víctimas de estos múltiples atentados. Bueno, y pánico se vivió también en Filipinas. Un terremoto de 6.3 grados sacudió el país, dejando 5 personas muertas. Así se veían los edificios en Manila cuando eran las 5:13 de la tarde, hora local.
El agua que cae desde este rascacielos es de la piscina del Angkor Sky Suites, de 181 metros de altura, una imagen que generó pánico en la población que se imaginaba lo peor. El terremoto dejó 5 personas muertas, una de ellas menor de edad. El epicentro se situó cerca de la localidad de Castillejos, en la provincia de Zambales, a 150 kilómetros al norte de Manila. Una vez terminó el sismo, se registraron 52 réplicas de menor intensidad. Los usuarios no dudaron en capturar el momento y compartirlo a través de redes sociales. Imágenes captadas con celulares en medio del terremoto, que incluso algunos con calma seguían grabando mientras bajaba el sismo. Filipinas hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica, donde se producen la mayoría de las erupciones volcánicas y terremotos del planeta. Poco a poco la calma y la normalidad regresa a los alrededores de la Catedral de Notre Dame. Tras el incendio del pasado 15 de abril, la policía acordonó el perímetro para prevenir cualquier tipo de accidente. Sin embargo, hoy las autoridades anunciaron que los transeúntes no corren riesgo al caminar cerca a la catedral, por lo que los comercios y las estaciones del metro cercanas a Notre Dame fueron reabiertos. El gobierno de Macron espera que la restauración esté lista en 5 años, aunque recordemos, los expertos dicen que esto tomará mínimo 10 años. El fallecido expresidente de Perú, Alan García, tenía un arma en la mano cuando recibió a los fiscales que lo iban a detener. Así quedó demostrado en un video difundido por la prensa de ese país. En el video divulgado por el programa Cuarto Poder y que fue replicado por varios medios internacionales, aparecen el fiscal y varios policías llegando a la vivienda del 2 veces presidente de Perú, Alan García, para detenerlo de manera preventiva. Luego de que logran ingresar, uno de los funcionarios judiciales dialoga con el exmandatario, quien aparece en la mitad de la escalera que conduce al segundo piso. Segundos después, el expresidente sube las escaleras lentamente y es ahí cuando de su mano derecha saca un objeto que, según la prensa local, corresponde a un arma de fuego. García se encierra en su habitación, el funcionario lo sigue hasta la puerta y la toca, pero el líder aprista dice que quiere llamar a su abogado. El desenlace de la escena ocurrió minutos después y fue el que todo el mundo conoció el pasado miércoles 17 de abril. Alan García, señalado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, se pegó un disparo en la cabeza antes de que lo detuvieran. Fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, en donde falleció. Pero mientras se siguen conociendo detalles de la muerte de Alan García, los familiares del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski siguen viviendo un drama por cuenta de la medida de 36 meses de prisión preventiva impuesta en contra del exmandatario. Kuczynski, quien fue hospitalizado de emergencia el pasado miércoles 17 de abril a causa de una crisis de presión arterial, es investigado por pagos de Odebrecht a 2 empresas ligadas a él. 25 personas murieron y otras 24 resultaron heridas, esto en un choque ocurrido en una carretera de Bolivia. Según informó la policía, el accidente ocurrió en la localidad de Yolosa, unos 80 kilómetros al norte de La Paz. Allí un bus que intentó pasar un camión cisterna se estrelló de frente contra una camioneta. Producto de la colisión, el automotor se fue por un barranco de aproximadamente 300 metros de profundidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a visitar este viernes el municipio en donde fueron asesinadas 14 personas el pasado fin de semana. 3 días después de la masacre ocurrida en una fiesta de cumpleaños en Minatitlán, en la que fueron asesinadas 14 personas, incluido un bebé, López Obrador anunció que visitará la localidad ubicada en el estado de Veracruz. Que los vamos a visitar este viernes. Voy a estar en Minatitlán. El jefe de Estado defendió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a quien algunos medios señalan por no haber ofrecido una respuesta oportuna. Cuitláhuac es una gente limpia y el que nada debe, nada teme. Es un hombre transparente, es una gente con convicciones, una gente inteligente. Entre tanto, familiares y amigos despidieron el domingo a sus seres queridos en una ceremonia realizada en el municipio en donde ocurrió la matanza. Una de las líneas de investigación del crimen apunta a una aparente disputa entre carteles de la droga. Los peritajes mostraron que 7 de los 14 ejecutados tenían tiros de gracia.
El presidente Evo Morales prometió tierra garantizada para todos los bolivianos que quieran regresar al país. Lo hizo en una visita que adelanta a Argentina. Durante un acto realizado en La Matanza junto a varios bolivianos que viven en Argentina, Evo Morales les hizo la siguiente propuesta. Algún hermano me decía, estamos alquilando tierra. A los hermanos que vuelvan tienen tierra garantizada, 50, 200 o 500 hectáreas. Tenemos mucha tierra recuperada mediante la nueva constitución política del Estado. El mandatario fue recibido hoy en la Casa Rosada por su homólogo argentino Mauricio Macri. Al presidente Evo Morales, muchas gracias, querido Evo, por esta visita. Venimos con el presidente Morales del aeropuerto del Palomar, donde estuvimos hablando del contrato de gas y del avión Pampa. El presidente lo conoció, con el avión que esperamos equipar la Fuerza Aérea Boliviana en un programa de capacitación conjunta. Morales, en el poder desde 2016 y quien busca una nueva reelección en los comicios generales de octubre, ha recibido fuertes críticas por parte de sus opositores, quienes lo han calificado de populista y de querer eternizarse en la presidencia, lo que convertiría a Bolivia en un país gobernado por un régimen dictatorial. Según la prensa argentina, Macri y Morales analizaron la posibilidad de sumar a Bolivia a la organización del Mundial de Fútbol del 2030, que Argentina pretende realizar junto con Uruguay, Paraguay y Chile. Y los venezolanos, entre tanto, celebraron la tradicional quema de Judas incendiando muñecos que representan a las principales figuras políticas de ese país. Nicolás Maduro, Juan Guaidó y hasta el apagón ardieron en Venezuela durante la tradicional quema de Judas. Como cada año, muñecos fabricados con ropa vieja y tela representando a las figuras políticas del país fueron quemados el fin de Semana Santa. Los chavistas hicieron un monigote del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, y lo quemaron junto a uno del mandatario estadounidense Donald Trump. Juan Guaidó, porque se ha prestado, ha sido el títere, el muñeco que de Venezuela se ha confabulado con toda esa parte y toda esa estructura americana para vender nuestra patria, para que nuestra patria sea intervenida por los Estados Unidos. Entre tanto, opositores incendiaron figuras de Maduro y otros líderes chavistas, así como un muñeco del apagón, en referencia al corte eléctrico que a inicios de marzo paralizó al país por 5 días. Y en realidad nunca había visto esta miseria, porque este es un país todavía rico. Este país está rico, pero la mala administración nos ha llevado a la tumba. Venezuela atraviesa una profunda crisis política y económica agravada por la pugna de poder entre Maduro y Guaidó, quien no reconoce al gobierno chavista por considerarlo resultado de elecciones fraudulentas. Y en relación a esta situación de Venezuela, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo insiste en la necesidad de que cada vez más países cierren el cerco diplomático a la dictadura de Maduro. Embajadores de Guaidó se van a reunir próximamente. A principios de este año nadie pensaba que en los próximos meses pudiera haber un pronunciamiento de grupos que se están reuniendo subregionalmente para avanzar en la decisión de reconocer a Juan Guaidó. Hoy ese proceso va en marcha. A principios de este año nadie imaginaba que este sábado que viene en Colombia, pudiese haber una reunión de los embajadores de Juan Guaidó. Pues el sábado se reunirán en Colombia los embajadores de Juan Guaidó y yo tendré la honra de instalar esa reunión de embajadores. Es decir, el cerco diplomático crece, aumenta, el proceso va en marcha, es irreversible y más temprano que tarde el pueblo venezolano podrá vivir otra vez en democracia y libertad. Ya estamos de nuevo con ustedes, gracias por seguir con nosotros y como lo anunciábamos, les hablamos ahora del comediante y actor de televisión que llegó a la presidencia de Ucrania arrasando en los resultados. La lucha contra la corrupción y contra el sistema serán las bases de su gobierno. Las elecciones presidenciales en Ucrania se fueron a segunda vuelta, pues ninguno de los candidatos logró una victoria contundente en la primera ronda. Solo 2 candidatos quedaban para luchar por la presidencia. Por un lado estaba el actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien buscaba su reelección. Y frente a él, un personaje reconocido a nivel nacional, pero que nunca había incursionado en la política. Se trata del actor y comediante Volodymyr Zelensky, quien a sus 41 años se lanzó a la política con el ánimo de cambiar el rumbo del país.
Millones de ucranianos se acercaron este domingo a las urnas para decidir sobre el futuro político de su país. De igual manera lo hicieron Poroshenko y Zelensky. La suerte estaba echada, pero Poroshenko no escatimó sus esfuerzos para, por última vez, criticar la candidatura de su oponente. Es muy importante que durante la votación las personas se guíen por su mente y no por la risa. Quizás sea algo chistoso al principio, pero no será doloroso al final. Mientras que el joven Zelensky declaró la jornada de votación como una victoria y hasta sacó tiempo para tomar del pelo a los periodistas. Hoy será la victoria de los ucranianos, la victoria de Ucrania y espero la victoria de una escogencia justa. Hemos unido a Ucrania y parece que también hemos unido a los periodistas. Poroshenko se encomendó a Dios en el domingo de Pascua esperando un milagro, pues en las votaciones de la primera vuelta su oponente tomó la ventaja. El 95% de las mesas de votación fueron escrutadas y Petro Poroshenko admitió su inevitable derrota. Queridos ucranianos, este mes dejaré el cargo de presidente. Esto es lo que la mayoría de los ucranianos decidió y yo acepto la decisión. Dejaré la oficina, pero quiero anunciar, no dejaré la política. El comediante Zelensky obtuvo el 74,95% de los votos frente al pobre 25,05% que recibió su oponente. Lo logramos juntos, gracias a todos. Hoy no habrá discursos patéticos, solo quiero decir gracias. Así, contundente, el nuevo presidente de Ucrania agradeció a quienes confiaron en él. A Ucrania llega un nuevo aire que Rusia, país con el que están en conflicto desde 2014 tras la anexión de la península de Crimea, deberá estudiar para limar asperezas. Es muy temprano para que el presidente Putin felicite a Zelensky para hablar de una posible cooperación. Será posible solo después de algunas acciones en particular. Dicho lo anterior, Moscú respeta la decisión de los ucranianos, especialmente cuando la decisión es tan obvia. Volodymyr Zelensky deberá dejar de lado la actuación y el humor para concentrarse en liderar a Ucrania a partir del mes de mayo. Allí está entonces el próximo presidente de Ucrania. Y la Armada China celebra su aniversario número 70 con diferentes actos conmemorativos, entre ellos un desfile internacional con buques de 13 países. La Marina del Ejército Popular de Liberación China invitó a delegaciones de más de 60 países al encuentro. Buscan fomentar la confianza y los intercambios para afianzar la seguridad marítima y cooperación con sus pares de otros países. Me gustaría decir, en nombre del gobierno de Filipinas, las Fuerzas Armadas de Filipinas y la Armada de Filipinas, a través de nuestro oficial de mando de la bandera, el almirante Robert, expresamos nuestra gratitud por la invitación a su celebración del aniversario número 70 de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Nuestra llegada aquí significa la fortaleza de la Armada de Filipinas para fomentar lazos más fuertes entre nuestras dos armadas y fortalecer nuestra camaradería y relación de trabajo con todas las demás armadas. En el programa está el desfile internacional y China desplegará 32 navíos de guerra de última generación, que incluye submarinos, destructores de misiles y fragatas, además 39 aeronaves diseñadas para diferentes acciones de combate. En medio del enorme despliegue, el jefe de la Armada China dijo que buscan la que denominan tranquilidad marítima previo al inicio de su exhibición naval para conmemorar sus 70 años. Y Estados Unidos anunció nuevas sanciones a cualquier país que compre petróleo a Irán, incluyendo a los países aliados. Una medida que podría hacer más tensas sus relaciones con el régimen iraní. Así lo anunció el secretario de Estado Mike Pompeo. Las sanciones también aplican a algunos aliados de Estados Unidos como India.
El objetivo es simple, quitar fondos al régimen sin ley que utiliza el dinero para estabilizar Oriente Medio por 4 décadas e incentivar a Irán a comportarse como un país normal. Hasta un 40% de las ganancias del régimen provienen de la venta de petróleo. Es su principal fuente de dinero. Antes que nuestras sanciones se hicieran efectivas, Irán generaba 50.000 millones de dólares anualmente con la venta de crudo. De esta manera ponen fin a las exenciones que permitían a 8 países seguir comprando petróleo a Irán. Con eso, la administración Trump busca llevar a cero las exportaciones de petróleo iraní y privar al régimen de su principal fuente de ingresos. Pompeo insistió en que si no respetan la medida, habrá sanciones desde el 2 de mayo. Países como China, India, Turquía, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Italia y Grecia, en caso de seguir comprando crudo a Irán. Como es tradición, el presidente de los Estados Unidos invita a 30.000 personas a la Casa Blanca para buscar los huevos de Pascua. Junto a la primera dama, Melania, así fue la jornada. Una tradición que cumplió 141 años tras haber iniciado en 1878. Conocida como Easter Egg Roll, tiene como protagonistas a miles de niños que participan de una jornada divertida en la Casa Blanca y que los pone a buscar los huevos de Pascua escondidos en los diferentes jardines. Quienes los encuentren deberán empujarlo hasta la meta con la ayuda de una cuchara de madera y se quedan con su hallazgo. Y un hecho bastante extraño y doloroso tuvo lugar. Un bebé de tan solo 11 meses murió durante un vuelo entre Malasia y Australia. La aerolínea lamentó lo sucedido y aún se desconocen las causas de la muerte. Una emergencia vivió la tripulación de un avión comercial de la compañía asiática Air Asia que cubría la ruta Kuala Lumpur, capital de Malasia, a Perth, en Australia. Agarré a la bebé y pude ver que estaba gris y estaba teniendo complicaciones para respirar, así que hice una pequeña oración. En la religión es la primera oración de apertura. Apenas la dije, la bebé se relajó y solo le dije a la azafata: esto es una emergencia médica, esto no es un bebé en peligro. La bebé de 2 meses de nacida tuvo problemas para respirar y tanto el personal de la aerolínea como los pasajeros rezaban por un milagro. Todos yo estaba esperando a que la bebé respirara. Yo quería escuchar ese lloriqueo. Era todo lo que quería oír. Y todo el mundo dijo: ok, una hora de resucitación. Vamos, hagamos que respire. 2 horas trabajó Nadia, enfermera de profesión, junto con otro personal médico que estaba en el avión para intentar resucitar a la pequeña bebé, pero el milagro por el que tanto rezaron no llegó. Pero supe cuando miré las pupilas de la bebé e hice el examen con la linterna que la bebé había muerto. No le queríamos decir a los padres que eso había pasado porque creo que con lo que estábamos lidiando era con los padres que debían sostener a su bebé muerto. Los padres de la menor, originarios de Arabia Saudita, viajaban a Australia para comenzar una nueva vida con su pequeña bebé, quien falleció por causas médicas que aún se desconocen. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias a ustedes, como siempre, por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene el punto con Juan Lozano. Buenas noches.